¿Quieres multiplicar tu dinero? Descubre cómo invertir en la bolsa de valores de una forma fácil, simple y efectiva. No necesitas ser un experto ni tener mucho capital. Solo necesitas seguir esta guía práctica y empezar a generar ingresos pasivos desde el día de hoy. Así que no te pierdas este video. En este video tutorial te enseñaré los conceptos básicos para invertir en la bolsa de valores. Cómo elegir un broker, cómo depositar y cómo retirar el dinero. Cómo comprar y vender acciones y también así como medir y correr los riesgos y obtener las recompensas. ¿Qué es un broker? Un broker es un instrumento financiero que facilita la realización de las transacciones en los mercados financieros. Su papel es crucial para garantizar que las operaciones se realicen de manera eficiente y segura. ¿Qué es la bolsa? La bolsa de valores es un mercado de negociación de valores financieros como acciones, bonos, ETFs, etc. Es un lugar que facilita el encuentro entre oferentes y demandantes de capital, es decir, entre quienes quieren financiar sus proyectos y quienes quieren invertir su capital para obtener una rentabilidad. Ahora veamos qué es una acción. Una acción es un título que representa una parte del capital de la empresa. Al comprar una acción te conviertes en socio de una empresa y obtienes ciertos derechos como participar en las decisiones, recibir dividendos y o venderla a otro inversor. Bien, para comprar y vender acciones vamos a utilizar un broker que se llama GBM Plus y vamos a utilizar una cuenta de un portafolio público que yo tengo aquí. Al ingresar nos aparece aquí esta opción que dice depositar para poder hacer lo que es un depósito. Da este número de cuenta que viene aquí. Obviamente este es el mío. Tú pon el que te den a ti, no este que yo te estoy mostrando aquí. Si queremos abrir una nueva estrategia, le damos aquí donde dice nueva estrategia y ahí la creamos ya. Y nos va a dar la opción de abrir una estrategia de Wealth Management, que esta es para que tú vayas ahí depositando y el broker te maneje tu dinero, pero te cobran ciertas comisiones. Y esta de trading es para que tú puedas elegir comprar y vender las acciones por tu parte. Y vamos entonces aquí a la estrategia de trading. Esta que dice Smart Cash es para que deposites ahí tu dinero en efectivo que tengas sin usar y te dan un 9% de manera anual, pero pues hoy en día hay cuentas de ahorro que te dan mucho más que eso. De este lado nos aparece, vamos aquí abajo a la estrategia de trading que yo ya tengo. Una vez que ingresamos nos aparece esta página y aquí donde dice poder de compra es el total de efectivo que tenemos disponible para poder comprar. Aquí pues aparece el capital que tenemos invertido y aquí arriba la comisión a los inversionistas 0.25% tanto por comprar o vender acciones. Aquí nos aparece lo histórico que hemos acumulado desde el 2021 que tenemos, más o menos marzo de 2021, llevamos un 51.94%, el día de hoy 0.63, en el mes corriente 10.68 y este año 25.26. Acá es el lado donde dice capitales, aquí ponemos el ticket de la acción o ETF que queramos comprar, por ejemplo Bradco. Hacemos clic y aquí nos aparece el total que cuesta la acción. Aquí en la parte de abajo en tipo de orden le ponemos limitada. En títulos pues la cantidad que vamos a comprar, vamos a poner 1 por ejemplo, y aquí el tiempo que queremos que esté la orden, 1 día, 2 días, 3 días, 4 o 5 días. En este caso la vamos a dejar de 1 día y ya le damos aquí en la opción de comprar. Nos aparece el total que cuesta la acción más lo que nos van a cobrar de IVA y de comisión. En total tendríamos que pagar esta cantidad. Ya le damos comprar y ya la orden se va a ejecutar. En este caso la vamos a cancelar, dado que es un ejemplo nada más. Si quisiéramos vender, por ejemplo, ponemos, no sé, Nvidia, que es una de las acciones que yo tengo en el portafolio y aquí aparece la cantidad que nos van a dar por lo que la vamos a vender. Nos aparece la cantidad de acciones que tengo en el portafolio y igual orden limitada, el número de artículos, el tiempo que queremos y ahora nos da la opción de vender y igual la cantidad a la que estamos vendiendo menos comisión e IVA nos darían esta cantidad. Le damos en vender, pues ya se ejecuta la orden y como nomás es un ejemplo, no las quiero vender, le vamos a dar en cancelar y de esa forma pues ya estaríamos
comprando o vendiendo acciones. Aquí arriba nos da la opción para retirar, le damos retirar y el tiempo de retiro es de las 8:30 de la mañana a la 1:30 de la tarde. Por lo tanto, cuando estoy grabando este video, pues ya pasa de la 1:30 y ya nos da la opción de retirar. Pero si fue el horario, ya nada más le damos clic aquí y nos va a aparecer el número de cuenta que ya tengamos ahí para poder retirar, o agregamos un número de cuenta al cual queremos que se retire ese dinero. Y ya que andamos aquí, aprovechamos también y te comparto el portafolio que tengo en esta cuenta, que son acciones de Apple que están en verde, y en Airbnb y Amazon que están en rojo, Meta, Microsoft y Nvidia que están en verde también, y Tesla que está en rojo. Si nos regresamos a la página de inicio, aquí en la parte de arriba nos dice App GBM. Si le damos clic aquí, nos da otra presentación de la página del broker y perfecto, ya estamos dentro. Igual nos da aquí la opción de depositar y de enviar dinero entre cuentas, como decíamos, ¿no? Y le damos aquí, igual nos aparece la opción de Smart Cash, nos aparece lo de asesorías, nos aparece lo de trading global y nos aparecen los instrumentos, que son pues igualmente las acciones que tenemos en la plataforma. Y si le damos aquí arriba o aquí abajo donde dice ir al market, nos aparece aquí la opción de poder comprar lo que son igual acciones o ETFs. Igual le damos, no sé, por ejemplo Apple, y aquí nos aparece la acción, aparece el precio de lo que cuesta el día de hoy y la pérdida o ganancia que tiene el día de hoy, que es una pérdida de 0.56%. Igual aquí en la parte de abajo nos da más información sobre la gráfica por día, semana, un mes, 3 meses, un año, 5 años. Y aquí ciertos datos de lo que es los movimientos que ha tenido la acción ese día, como lo que es la cantidad a la que se aperturó, el mínimo y máximo intradía, mínimo y máximo de 52 semanas, el volumen. Si quisiéramos, no sé, buscar otra opción, le ponemos en Google y aquí nos aparece igual, y ahora nos aparece acá el precio de Google y los mismos datos que pues ya habíamos mencionado. Si queremos alguna acción ponerla en favoritos, nos da aquí la opción de darle a la estrellita. Pues ahí tienen las dos portadas o las dos presentaciones de la página de lo que es GBM Plus. Si quisiéramos regresar a la otra estructura, le damos aquí otra vez donde dice App GBM, pues ahí tenemos de manera práctica el cómo comprar y vender acciones, cómo depositar, cómo retirar. Veamos la definición de bono. Los bonos son instrumentos financieros de deuda, es decir, un certificado con el que el deudor se compromete a pagar una suma en su fecha de vencimiento, más un porcentaje sobre los intereses del valor nominal. Los bonos pueden ser emitidos por entidades públicas o privadas. Los bonos pueden clasificarse según su emisor, su plazo, su tipo de interés, su convertibilidad, su riesgo, etc. Algunos ejemplos de tipos de bonos son los siguientes: bonos del Estado, bonos canjeables, bonos chatarra, bonos convertibles, bonos cupón cero, bonos de caja, bonos divisibles, bonos de deuda perpetua, bonos simples, bonos yankee y bonos samurai. Bien, ahora veamos qué es un ETF. Un ETF es un fondo cotizado en bolsa, es decir, un producto que combina las características de los fondos de inversión más las acciones. Un ETF replica la evolución de un índice como el IBEX 35 o el S&P 500 y se puede comprar y vender en el mercado bursátil. Los ETFs ofrecen beneficios como diversificación, transparencia, eficiencia en los costos y facilidad de negociación. Bien, ahora veamos la definición de un índice. Un índice en bolsa de valores es una lista de acciones que representan el comportamiento de un sector, un mercado o una economía. Un índice se calcula a través de la capitalización bursátil o el precio de las acciones que lo componen y sirve como referencia para los inversores y analistas. El S&P 500 es uno de los índices más importantes y conocidos a nivel mundial. Es un índice que agrupa a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, que cotizan en las bolsas NYSE y Nasdaq. El S&P 500 refleja aproximadamente el 80% de la capitalización del mercado de Estados Unidos y es un indicador del desempeño de la economía y los mercados de ese país. Ahora que ya cuentas con esta información, ¿te gustaría descubrir
cuáles son las mejores acciones de dividendos más seguras y baratas para invertir en la bolsa de valores, entonces necesitas ver este video que está por aquí, en el cual te las explico de manera rápida y detallada. Haz clic en este video. Si tienes alguna pregunta me la puedes hacer en los comentarios y yo te veo en el siguiente video.